El RCM, que significa mantenimiento centrado en la confiabilidad, es una de las metodologías más utilizadas por los equipos de mantenimiento para preservar la funcionalidad de los activos. Hola, soy Jan, ingeniero de aplicaciones en Trakian, y el día de hoy conocerás las 7 preguntas básicas que se deben hacer al momento de realizar un análisis RCM en sus equipos o sistemas. Sin embargo, definiremos primero, ¿qué es el mantenimiento centrado en la confiabilidad? El RCM es un proceso que proporciona un marco estructurado para determinar las funciones de un activo físico, identificar sus posibles fallas, así como listar sus efectos y consecuencias que esto tiene dentro del proceso con la finalidad de desarrollar acciones de mantenimiento programado que consigan un nivel aceptable de disponibilidad del equipo o sistema, siempre y cuando sea con bajo riesgo y de forma rentable. El creciente reconocimiento del RCM en la formulación de estrategias de administración de activos físicos condujo a la SAE a publicar la norma JA 1011. Esta norma describe los criterios mínimos que debe cumplir el proceso para denominarse RCM, respondiendo a las 7 preguntas sobre el activo o sistema que se quiere analizar. Primera pregunta: ¿cuáles son las funciones y parámetros de funcionamiento asociados al activo? Esta pregunta permite identificar la función principal y las funciones secundarias de un activo dentro del proceso, así como establecer los estándares de funcionamiento para la cual fue diseñada y hasta qué punto esos parámetros indican un óptimo funcionamiento. Segunda pregunta: ¿de qué manera el activo puede dejar de cumplir sus funciones? En este caso se deben identificar las circunstancias de por qué el activo opera fuera de su estándar de funcionamiento, es decir, cuáles podrían ser las fallas funcionales. Por otra parte, se debe determinar hasta qué punto los parámetros de funcionamiento estándar fueron superados, ya sea en su límite superior o inferior. Tercera pregunta: ¿cuál es la causa de cada falla funcional? Aquí es necesario determinar los modos de fallas relacionados al desgaste o deterioro de un equipo, fallas de lubricación o errores humanos durante operación y su mantenimiento. Solo que estos modos de falla pueden ocurrir con diferente frecuencia. Algunos pueden ocurrir con regularidad o en intervalos de meses, semanas o días. Por ello es importante definir la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas fallas. Cuarta pregunta: ¿qué ocurre cuando se produce cada falla? Esta pregunta consiste en hacer una lista de lo que sucede en el proceso productivo al producirse cada modo de falla. A esto se le denomina como efecto de la falla. Aquí surgen otras preguntas como ¿cuál es la evidencia de que la falla está sucediendo? ¿De qué forma supone una amenaza para la seguridad, el ambiente o el proceso? ¿Y cuáles son los daños físicos que podrían ser causados por esta falla? Quinta pregunta: ¿en qué sentido es importante cada falla? En este caso se deben identificar las fallas basándose en su consecuencia, ya sea en su riesgo para la seguridad, el medio ambiente o en su impacto en las operaciones de la organización. De esta forma se pueden separar las fallas ocultas de las fallas evidentes y luego ordenarlas en un orden de importancia. Si las consecuencias son serias, entonces los responsables se esforzarán en realizar acciones para eliminar o minimizar estos modos de falla. Sexta pregunta: ¿qué puede hacerse para prevenir o predecir cada falla? Aquí se establece que el próximo paso es encontrar una actividad proactiva que sea físicamente posible de realizar y que permita reducir las consecuencias de la falla. Si se encuentra, se debe decidir si es técnicamente factible. Para que sea técnicamente factible, el activo por lo menos debe tener una edad y un patrón de fallas identificables, así como su probabilidad de ocurrencia. Por otra parte, es necesario evaluar si vale la pena aplicar una actividad proactiva sobre la falla, teniendo en cuenta los costos directos e indirectos de su aplicación. Séptima y última pregunta: ¿qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? Si no se encuentra una tarea proactiva adecuada que evite la falla en ese activo y aún represente un riesgo para el medio ambiente, la seguridad personal o las operaciones del proceso, en primer lugar se debe hacer una búsqueda de posibles fallas en los mecanismos o dispositivos de protección de ese activo, y si no es posible su acceso para una revisión, obligatoriamente se debe plantear y justificar el rediseño del sistema. En el peor de los casos, también el activo o sistema podría ser cambiado o rediseñado para evitar o mitigar las fallas que pongan en riesgo la seguridad. La formulación de estas preguntas te ayudará a construir la hoja de información RCM del activo, y si realmente se aplica de forma adecuada, esto proporcionará mayor seguridad e integridad ambiental, mejor funcionamiento operacional del proceso productivo, mayor costo-eficacia del mantenimiento y aumento de la vida útil del equipo o componentes costosos. Si te pareció interesante la información, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para seguir disfrutando del contenido que publicamos semanalmente para ustedes.